Bienvenidos al podcast Conociendo un Contrato. Hoy estaremos con ustedes un grupo de estudiantes de Derecho. Me presento, mi nombre es Andrés Mauricio Acevedo Romero, soy profesional en mercadeo, especialista en riesgos y seguros y actualmente soy estudiante de Derecho. Me desempeño como consultor especializado en pensiones. En este espacio conoceremos sobre qué es un contrato y cómo funciona. La RAE lo define como un pacto, convenio oral o escrito entre partes que se obligan sobre la materia o la cosa determinada y a cuyo cumplimiento pueden ser compelidas. En Colombia, el Código Civil colombiano es quien se encarga de regular todo lo referente a contratos. Lo encontramos en el libro cuarto que se encarga de definir y dar normativas sobre cómo son los contratos en Colombia. Y vienen aquí conceptos claves como las obligaciones. Nace de la voluntad de dos o más personas en donde al ser voluntario la persona está contrayendo obligaciones con contrapartes, que puede ser la ley, eh, una persona determinada, natural o jurídica, o responsabilidades de sangre. Mm, el Código Civil indica que el contrato es una convención o que el contrato o convención es un acto que por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Unos ejemplos claves: hacer, cumplir una función de ventas en la empresa. Soy contratado para cumplir una función de ventas. Dar, un contrato de compra-venta donde una parte se obliga a dar un bien o una retribución de tipo económico o material. No hacer, por ejemplo, no revelar información clasificada de una empresa cuando se sale de ella. Es importante que para que un contrato tenga validez las partes involucradas deben estar de acuerdo y debe existir consentimiento, ser una persona legalmente capaz y que su fin sea lícito y el objeto de este de igual forma. Dando continuidad con el tema, les habla María Isabel López Villa, técnica en servicios farmacéuticos y actualmente estudiante de Derecho. En este punto trataremos los tipos de contratos y daremos un ejemplo de cada uno de ellos. Estos se encuentran regulados en el Código Civil desde el artículo 1497 hasta el artículo 1500, los cuales son: primero, el contrato oneroso. En este, ambas partes se obligan de mutuo acuerdo a dar y recibir algo a cambio, por ejemplo, un contrato de arrendamiento. También encontramos el contrato gratuito. Este contrato, al igual que el contrato unilateral, se beneficia solo una parte, por ejemplo, un contrato de comodato. Asimismo, tenemos el contrato conmutativo, en el cual ambas partes están claras en cuanto a las obligaciones y beneficios al momento de la celebración de este. Por ejemplo, el contrato de compra-venta. Por otra parte, también tenemos el contrato aleatorio. Este dependerá de una situación incierta para que se haga realidad y poder dar cumplimiento. Por ejemplo, los seguros. Por otro lado, tenemos los contratos principales. Estos son aquellos que no dependen de la existencia de otro para lograr su validez, puesto que tiene su propio propósito y finalidad, como por ejemplo el contrato de compra-venta, el contrato de trabajo, contrato de arrendamiento, entre otros. De igual manera, tenemos los contratos accesorios. Estos dependerán de la existencia de otro principal. Su finalidad es modificar, complementar o asegurar dicho contrato principal, y en este tenemos, por ejemplo, un contrato de hipoteca. También tenemos los contratos consensuales, que como le indica su nombre, las partes se ponen de acuerdo tanto en la entrega del bien como en la entrega de la suma del dinero a recibir. También contamos con el contrato solemne. En estos contratos se debe cumplir con unos requisitos exigidos por la ley, y tenemos como un ejemplo la escritura pública. Y por último, contamos con el contrato real, que para que sea válido es necesario la entrega de la cosa o bien específico, y tenemos como ejemplo un contrato de préstamo. Buenas tardes, mi nombre es Marcela Gómez. Actualmente me desempeño como analista de contabilidad para una entidad de salud. Continuando con el tema y poniendo un poco en contexto, vamos a hablar sobre la etapa precontractual. Como definición tenemos que es la etapa previa a la formalización de un contrato, durante el cual las partes negocian, intercambian información y establecen acuerdos preliminares. En esta fase se definen los términos y condiciones del futuro contrato,
sin generar aún obligaciones legales vinculantes. Su propósito es permitir a las partes explorar y precisar los aspectos claves del acuerdo antes de comprometerse legalmente mediante la firma del contrato final. Algunas características y aspectos claves de esta etapa precontractual son la negociación, que son conversaciones, intercambio de propuestas y discusiones sobre el detalle del potencial contrato. También identificamos ofertas y propuestas, que es donde las partes pueden realizar ofertas o propuestas para establecer los términos en los cuales estarían dispuestos a celebrar un contrato. También las partes pueden hacer un análisis de viabilidad de este posible contrato, un acuerdo de confidencialidad por la información que estarían intercambiando en esta etapa, una carta de intención, también podrían realizarla, donde establecen los términos generales bajo los cuales las partes están dispuestas a celebrar el contrato. Y finalmente, podría darse un desistimiento por alguna de las partes al decidir no continuar con el contrato. Y este desistimiento puede darse en cualquier momento de la etapa precontractual, teniendo en cuenta que en esta etapa aún no se genera ningún tipo de obligación legal vinculante. Dando continuidad al podcast Conociendo un Contrato, exploraremos sobre la oferta o propuesta de contrato. Mi nombre es Natalia Andrea Espinosa Aprades, identificada con cédula 1006-506-895, actualmente estudiante de Derecho. Para que el contrato exista es necesario que haya un acuerdo entre las partes. Este acuerdo comienza con una oferta, que es una manifestación unilateral de voluntad donde una persona propone a otra la celebración de un contrato con términos definidos. Según el artículo 845 del Código de Comercio colombiano, una oferta debe contener los elementos esenciales del contrato y ser comunicada al destinatario para que ésta pueda aceptarla. Además, debe demostrar la intención de obligarse. Para que una oferta sea válida, debe contener los siguientes elementos esenciales del negocio jurídico. 1. Capacidad. Las partes deben tener la capacidad legal para contratar. Ley 1996 de 2019, es decir, no estar inhabilitados por la ley. Según el Código Civil colombiano, los incapacitados absolutos como los impúberes menores de 14 años no pueden celebrar contratos válidos. 2. Objeto. Debe existir un objeto claro y determinado, es decir, el contrato debe referirse a algo que pueda ser vendido, prestado o intercambiado. Por ejemplo, en un contrato de compraventa el objeto es el bien que se transfiere. 3. Causa lícita. La finalidad del contrato debe ser legal. No puede haber un contrato para fines ilícitos o contrarios a la moral. Por ejemplo, un contrato para vender bienes robados no tendría validez. 4. Voluntad o consentimiento. La oferta debe reflejar la intención real del oferente de celebrar el contrato y la aceptación debe ser libre y sin vicios como el error, la fuerza o el dolo. Aceptación y revocación de la oferta. Si el destinatario acepta la oferta sin modificar sus términos, el contrato queda formado. Pero, ¿qué sucede si el oferente cambia de opinión antes de la aceptación? Revocación de la oferta. Según el artículo 857 del Código de Comercio colombiano, el oferente puede retirar su oferta antes de que sea aceptada, salvo que haya fijado un plazo en el que la mantendrá vigente. Ejemplo, si el comprador acepta antes del día pactado sin modificar las condiciones, el contrato se perfecciona, pero si el vendedor revoca la oferta antes de la aceptación y no había indicado que sería irrevocable, no habrá obligación de venta. Así, la oferta o propuesta de contrato, como hemos visto, debe o cumplir con unos ciertos requisitos y reflejar el verdadero consentimiento de las... Cordial saludo. Dando continuidad al podcast, me presento. Mi nombre es Lauren Daniel Arango Beltrán. Actualmente me encuentro trabajando en el Hospital San Juan de Dios de Honda como apoyo al área de jurídica y me encuentro cursando cuarto semestre de Derecho en la Universidad Politécnico Gran Colombiano en la modalidad virtual. Les voy a hacer la presentación de un caso práctico de una oferta de contrato. Imaginemos la siguiente situación. Juan está buscando un carro usado y encuentra uno que le interesa. Se contacta con el vendedor Carlos y acuerdan un precio de 30 millones de pesos. Como Juan no tiene dinero en ese momento, le pide a Carlos unos días para reunirlo. Para asegurarse, Juan le envía un mensaje de WhatsApp a Carlos confirmando su intención de compra. Carlos responde aceptando y dice que le va a dar la espera. Pero 2 días después, cuando Juan ya tiene el dinero reunido, se comunica con Carlos para concretar la compra y recibe una mala noticia. Carlos ya vendió el carro a otra persona que le pagó de inmediato. ¿Qué pasó aquí? ¿Carlos tenía derecho de venderle el carro a otra persona o ya había un acuerdo con Juan? En términos legales, una oferta es cuando una persona propone comprar un bien bajo ciertas condiciones y la otra
otra parte acepta sin cambios, entonces tenemos un acuerdo. En este caso Juan hizo la oferta y Carlos aceptó por WhatsApp. Pero un mensaje de WhatsApp es suficiente para considerar que hay un contrato. La ley en Colombia establece que los contratos pueden ser verbales o escritos siempre y cuando haya consentimiento entre las partes. Sin embargo, cuando se trata de la compraventa de un vehículo, la ley exige un trámite formal de traspaso en la Secretaría de Tránsito. Es decir, aunque Juan y Carlos llegaron a un acuerdo, aún no se había formalizado el traspaso del vehículo. Esto significa que legalmente Carlos seguía siendo el dueño y tenía la posibilidad de venderlo a otra persona. Pero ¿eso significa que Juan no tiene derecho a reclamar? No necesariamente. Aunque no se firmó un contrato formal, el mensaje de WhatsApp puede ser una prueba de que había un acuerdo. Juan puede argumentar que Carlos incumplió el compromiso y, dependiendo del caso, podría reclamar una compensación por daños como los gastos en los que incurrió confiando en la compra. Este caso nos deja varias enseñanzas importantes. Primero, siempre formaliza los acuerdos por escrito, aunque sea un documento sencillo. Segundo, si necesitas tiempo para pagar, firma una promesa de compraventa con condiciones claras. Tercero, si eres comprador, asegúrate de que el vendedor no pueda venderle el bien a otra persona antes de que hagas el pago. Así que ya saben, la próxima vez que hagan una oferta para un carro o cualquier otro bien, protéjase con un contrato. Que estén muy bien, hasta la próxima.